Doctor Stornelli, gracias por venir. No, por favor. Bueno. Y aparte, agradezco a usted a los funcionarios judiciales que dan cuenta de sus actos contándolo en los medios. Yo sé que es medio difícil a veces, ¿no? Bueno, no, pero lo que se puede contar siempre, digamos, si vamos a la publicidad de los actos, es bueno contar y es bueno que la gente sepa cómo funciona esto, porque también hay voces aviesas que generan a veces sospechas o dudas y demás. Por supuesto que hay que comprender que hay una parte en las investigaciones donde a veces es difícil estar contando lo que uno hace. Es obvio. ¿Cuántos años hace que es fiscal? Desde el año 93, ya llevo 32 años. Apenas. Ya estoy en el año 30, estoy cumpliendo mi año 33 y 46 casi de justicia, sí. ¿Aceptaría ser el procurador? No creo, no estoy capacitado, no. Suena por ahí el nombre. No, digamos, tampoco rechazaría una oferta que nadie me hizo, ¿no? Me gusta mucho lo que hago, me gusta ser fiscal, yo creo que es el cargo más lindo de la justicia por lejos, y bueno, después de eso son muchos años ya de trabajo y estoy muy acostumbrado a lo que hago y a mi oficio y a lo que sé, ¿no? Quiero hablar de algunos casos, algunos muy presentes en el día de hoy, pero ¿qué hace un fiscal? Digo, uno da por supuesto que todo el mundo sabe qué es el Ministerio Público Fiscal. ¿Qué hace? Bueno, los fiscales somos los titulares de la acción pública y, digamos, somos los que combatimos o confrontamos muchas veces, por supuesto muchas veces desde la cordialidad, otras veces no tanto, confrontamos con los jueces, ¿no? Somos la parte, en un juicio penal somos la parte, digamos, que de alguna manera representa a la sociedad, por eso la importancia del rol del Ministerio Público y ser acusador o ser el que impulsa la acción penal pública es para mí más entretenido que la defensa, ¿no? Pero digo, es el representante de la sociedad en un proceso penal. Digámoslo, para decirlo de una manera que la gente lo entienda, es así, ¿no? Y es el que lleva adelante desde el Estado, en representación del Ministerio Público, que lleva adelante la acción penal hasta digamos, por supuesto lo perseguimos, es el descubrimiento de la verdad, más allá de culpables o inocentes, ¿no? Y somos, bueno, los primeros, los fiscales somos los primeros adversarios de los imputados, somos los que estamos en la primera línea de fuego, pero es una tarea apasionante, porque mezcla lo investigativo, lo jurídico, es muy dinámico y en la competencia que me toca trabajar a mí es muy interesante muchas veces los casos que tenemos. Bueno, hoy se están empezando a celebrar las audiencias del juicio oral por el tema cuadernos. A usted le tocó, nada menos que colectar toda la prueba para que se llegara hasta ahora. A mí me tocó una parte pesada, no es menos pesada la que viene. Me tocó colectar la prueba, hacer las elevaciones a juicio. Todavía queda una parte que vamos a elevar seguramente en los próximos días. Fueron días y años muy intensos, ¿no? de muchísimo trabajo, pero bueno, todo esto se logra teniendo un equipo con mística de trabajo, ¿no? que se comprometen con el proyecto, porque, digamos, muchas veces la gente no sabe que nuestro trabajo muchas veces excede y en mucho lo que es la rutina de un empleado público. Digamos, cuando pasan este tipo de cosas, como la causa Cuadernos, no hay día, no hay horario, no hay nada, y felizmente yo tengo y tuve un equipo de trabajo que me acompaña en eso. Ahora voy a la causa en sí. ¿Qué parte queda por elevar? Queda una parte relativa, una parte residual de Cuadernos, que todavía faltaban algunas pruebas, y queda toda la parte del lavado nacional, del aparato de lavado que describe Manzanares,
y bueno, bastante linda, bastante interesante, todo lo que es la causa del fallecido Muñoz, complemento muy interesante a lo que ya Por está en los dos juicio. Muñoz era el secretario privado de Néstor Kirchner Exacto, y Manzanares el contador. exacto, Manzanares brindó una colaboración que para investigación fue maravillosa, ¿no? Yo sé que usted me va a decir, no puedo, me es imposible físicamente, pero voy a apelar a su condición pedagógica. ¿Nos cuenta qué se descubrió en la causa Cuadernos, cómo era el sistema? Lo que se descubre en la causa Cuadernos es digamos, lo que tenemos o lo que nos encontramos, porque en realidad yo me encuentro con una prueba gracias a una brillante investigación periodística, de Le digo, cabo. investigación, que continuamos, que él decide judicializarla y la continuamos nosotros. Es una, yo diría, es una vista panorámica de un sistema de corrupción, ¿no? Donde se ven todos o casi todos o muchos de los actores moviéndose, y las causas y las cartelizaciones y bueno, en este caso los empresarios, muchos de los empresarios que a veces son más difíciles, eh, pero todo un pantallazo general que parte desde el diario de un remisero que anotaba puntillosamente casi todo lo que hacía, y que cuando empezó a ver eh, que lo que estaba haciendo era de alguna manera trabajando en un circuito de recaudación ilegal, empezó a notar con más detalle. Después se verá en el juicio la valoración de toda esa prueba y demás, pero muchísimos de esos de los datos que él deja sirvieron, muchos de ellos intrascendentes o que no tenían que ver específicamente con la recaudación, eh, fueron datos que permitieron ir formando la certeza sobre que estábamos frente a una prueba extraordinaria. Habrá visto que en el debate público se tiran discusiones que muchas veces no condicen con el expediente. Primera discusión, los cuadernos nunca se encontraron porque se quemaron, ¿es verdad? No, de hecho aparecieron seis de los ocho. Es verdad que la causa se inicia con con copias de esos cuadernos. Diego Cabot había tenido el buen tino de hacer una filmación y una fotografía de alta definición de todos y cada uno de los documentos. Con eso empezamos a trabajar. Y en algún momento no es que dejaron de ser necesarios, pero ante la prueba que se iba produciendo, llegamos la expectativa sobre conseguir el original era cada vez más pequeña, digamos. Yo suelo decir, y corríjame si me Sí, equivoco, que los cuadernos terminaron siendo una anécdota porque en el proceso, en el expediente, se conocen a los que coimeaban, que lo reconocen, a los coimeados, que lo reconocen, al lavador de dinero, que lo reconoce, y una investigación judicial que no se hace. ¿Estoy diciendo bien? sí, no todos, porque no todos reconocen, no todos reconocen, pero básicamente sí, digamos, se fue formando prueba a partir de eso y de la certeza o de las, digamos, eh, el hecho de la presunción fundada de que estamos frente digamos, a la realidad, porque también estaba el testimonio de los periodistas que trabajaron y la filmación de los documentos y demás. Eh, finalmente aparecen, ¿Cómo parecen? Curiosidad. los recibió una fuente de Diego Cabot. Diego Cabot es el que los aporta. Son seis de los ocho, creo que eran ocho. Eran 8. eh, y de esos aparecen seis. Se corroboró y se peritó que eran exactamente, digamos, se correspondían
las copias con los originales, pero ya era casi hasta era una anécdota. Esto era público, si yo puedo decir, en su colaboración, Centeno estaba absolutamente seguro dónde estaban en qué lugar de la casa exacto estaban los cuadernos. Ahí fuimos a allanar y él fue corriendo como para buscarlo. En un momento se detuvo, alguien que estaba en la casa le hizo alguna seña o algo, y dijo eso, que yo creo que era una excusa, no sé por qué motivo. Después él dará sus explicaciones, ya dio algunas o dijo algo, pero bueno, eso será materia de valoración en el juicio. ¿Pero qué sospecha que pasó? ¿Lo amenazaron? No, yo creo que alguien de su entorno, o pudo haber pasado eso lo tendrá que decir él, o pudo haber pasado eso, o alguien de su entorno, pensaba tener algún rédito económico por esos documentos, que yo creo que era el móvil de escribir tanto, era esto me va a servir en algún momento, ¿no? ¿Era un reaseguro de algún dinero futuro? No creo que que tuviese un fin patriótico del remisero. Esto es muy interesante. Que Centeno escribiera no era por indignación moral. Yo no lo sé, no podría decirlo. Yo creo que en algún momento, antes que los cuadernos aparezcan, había por ahí rumores que me comentaba algún periodista que estaban ofreciendo a la venta cuadernos o alguna cosa así. No sé, creo que alguien pensó que eso podía ser un pozo de petróleo, una cosa así, una mina de oro. Es lo que yo intuyo, pero eso será materia de debate y demás. Porque pues es interesante contar que en el sistema judicial nuestro, su participación en la primera instancia es colectar las pruebas para considerar que hay una prueba fundada, semiplena prueba, para elevar los juicios, que es lo que estamos viendo ahora. Que es lo que estamos viendo ahora, que se interviene otro fiscal, que doctora León. Es la doctora León, que felizmente, digamos, es brillante, para mí es la mejor fiscal de juicio que tenemos. Hay otros muy buenos, obviamente, el doctor Luciani, para dar un ejemplo, pero la doctora León es realmente brillante y viene batallando estos años y ha logrado iniciar el juicio con un montón de temas ya resueltos y bueno, y la he visto trabajar en otros juicios y es realmente hemos tenido mucha suerte. Ahora vuelvo al juicio para que explique cómo era la matriz. ¿Pero qué le resulta ver una audiencia, ahora parece que 2, semanales vía virtual? Sabor a poco. Sabor a poco, esto es una opinión mía, no quiero influir sobre mis colegas que están trabajando en eso. Hablo desde la opinión. A mí me resultaría difícil si yo actuase en este juicio, me resultaría difícil concentrarme en una audiencia virtual una vez por semana, donde, esto también corre por cuenta mía, en una audiencia virtual usted no sabe si el que está declarando tiene apuntadores o no, y donde el declarante, digamos, se siente más, no está sentado frente a un sistema, frente a un juez o a un tribunal que le impone un respeto. Está en una camarita mirando, y también la posibilidad, digamos, no existe la posibilidad de la manera virtual de que si es un juicio de la ley pública, nosotros si estamos caminando en materia de procedimientos hacia la publicidad de los juicios y de los actos y que participe mucho más el pueblo, esto tiene más apariencia un juicio medieval, donde hay muchos que ni aparecen ni se los ve en la pantalla, porque usted mira la pantalla y se ven 20 cuadraditos y la mitad de los cuales los ocupan los funcionarios judiciales, y no mucho más. Yo creo mucho en la audiencia, en la inmediatez de la audiencia, donde... En la inmediación, esto que aprendimos en Exacto, todo lo que tuvimos nosotros pasado, la necesidad, como usted dice, estar frente al sistema judicial formalmente y la o sea, posibilidad de observar. Mentir
a una camarita, a un teléfono es una cosa, y mentir frente a una audiencia y mentir frente a 3 jueces distinguidos, pues son 3 jueces distinguidos, 4 porque hay un cuarto, el doctor Costabel, es mucho más difícil. Y para el funcionario judicial es mucho más fácil poder mirar a la cara al testigo, al imputado, y poder interrogar y repreguntar y digamos que haya un sistema que funcione y que estemos todos en ese sistema que funcione. Claro. El sabor a poco es porque no se puede físicamente, porque no se quiere. Eso no lo sé, eso tendría que ver los motivos, las razones, eso a mí no me corresponde. Es decir, quizás el entusiasmo mío, donde nuestro trabajo en instrucción era 7 días, 24 horas, el entusiasmo que yo decía, bueno, yo haría 3 o 4 audiencias por semana de 8 horas y todas presenciales. No tengo la dinámica de los tribunales orales y demás, pero digamos, yo soy no un enemigo, pero soy bastante refractario a la virtualidad. Está claro. No quiero entrar en cuestiones, debates personales, pero ¿qué le pasa cuando la expresidenta dice que esto es el cuaderno armado de las fotocopias? No, no me pasa nada, pues son clichés que se repiten desde hace 7 años y demás. Todos tenemos derecho a opinar, más allá de después de lo que cada uno opine. Yo sé que no es así, yo sé que no es posible que haya sido un armado perverso, pero bueno, también la gente que se defiende y sus abogados tendrán que ensayar sus argumentos, ¿no? ¿Y cuando lo incluyen en la descalificación de Comodoro Pro? Eso yo estoy hace 50 años en justicia, Macri no había nacido, o había nacido pero estaba en otra cosa, no. Digamos, es muy difícil intentar ser independiente en un lugar que está, digamos, teñido de falta de independencia, si se quiere, pero bueno, no, es así, yo me río de esas cosas, porque también me han dicho, hace muchos años me decían, cuando investigábamos la venta de armas a Ecuador y Croacia, que yo era empleado de Clarín, porque Clarín era, de alguna manera, una investigación, un periodismo de investigación de ellos, la investigación de armas era de Clarín, o más o menos se lo disputan también, pero de Clarín, decía que yo era empleado de Clarín, que yo no conocía a nadie, y demás, pero no me afectan esas cosas. ¿Le daría ganas de decirle algo a Cristina? No. ¿Por qué? Porque parece que no corresponde, no tendría nada para decir tampoco, digamos, no. Creo que uno tiene que abstraerse en un expediente penal, uno tiene que abstraerse de quién está del otro lado, ¿no? Es decir, cada uno de las personas que están del otro lado es el problema más importante que tiene hoy en sus vidas, y no, lo que yo tuve para decir lo dije en el expediente. Insisto, apelo a su condición pedagógica. ¿Cómo funcionaba el sistema denunciado en Cuadernos? El sistema funcionaba, tenía varias aristas, o sea que eran diferentes áreas, los corredores viales, las obras públicas, todo ese sistema reportaba y había personas, reportaba por decirlo de alguna manera, ¿no? Había un sistema de coimas, de sobreprecio, de cartelización, etcétera, 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 que en definitiva la coima no sale del bolsillo del empresario, sale del Estado, digamos, sale del sobreprecio. Y a partir de ahí había 2 o 3 personas de extrema confianza
de extrema confianza, uno de ellos era fallecido Muñoz, lo nombro porque está fallecido, 3 por 4, que eran los encargados de la recaudación. La recaudación era en efectivo, era de la manera que se ve, en sótanos, en un auto, en bolsos, y había, yo recuerdo, tres canales, uno que era el de Centeno, el auto que manejaba Centeno, que llevaba al departamento de Juncal y Uruguay, y otros 2 que llevaban directamente a la Casa Rosada. Es decir, el hecho de los bolsos llegando a Uruguay y Juncal, la residencia de la entonces presidenta, no es una metáfora, es un hecho. No, eso está absolutamente probado. Tenemos decenas de testigos. Y allí los testigos decían que los recibía ¿quién a esos bolsos? En ese departamento, en esa época, no vivía nadie, estaba desocupado. Y el que habitualmente recibía los bolsos era Muñoz. El secretario personal. Era Muñoz. Hay algunos, por lo general, no subían y el traspaso se hacía en la planta baja, hasta el portero lo declaró. El traspaso se hacía en la planta baja y hubo alguno que alguna vez le permitieron subir. Esto lo cuenta uno de los arrepentidos, ¿no? Y que veía las pilas de valijas o de bolsos apilados. En la recaudación que llegaba a la Casa de Gobierno o a la Quinta Presidencial, se esperaba que lleguen los dos recaudadores, que eran vías independientes, pero cada uno tenía poder suficiente, ¿no? Para esto esperaban a que lleguen, y una vez que lleguen se trasladaban a la quinta presidencial en helicóptero. Quizás haya otros aspectos diferentes, yo digo en aspectos generales, y de ahí el destino era un poco más incierto, pero según los registros que tenemos, el registro era en los vuelos de los viernes a Río Gallegos, iba Muñoz con los bolsos. ¿Muñoz era uno de los recaudadores y el otro? Los otros 2 están en juicio, de los que están procesados por eso, uno es, yo no me acuerdo exactamente quién es, creo que era López uno, y el otro no. Barata no. No, Barata iba en el auto con Centeno. En realidad era el que está acusado. Esto es más allá de si él puede demostrar o no su inocencia en el juicio, el que está acusado de trasladar. Cuando Barata no podía, tenía un segundo de él que era el que se ocupaba de ir en el auto. Voy un segundo hacia atrás de este traslado y después hacia adelante. El sistema era llamar a licitación con sobreprecio, adjudicarlas a los empresarios que estaban involucrados. Sí. Es más, en el expediente hay un registro de la obra pública. Exacto. De cuánto se pagaba de sobreprecio y cómo se distribuía. Incluso algunos empresarios decían no pagar, pagar lento, etcétera, etcétera. Las licitaciones eran direccionadas a estos empresarios. En realidad, el club de la obra pública era un club cerrado. Había algunos un poquito más periféricos, pero a todos siempre se les daba algo. Y había uno de los empresarios, que normalmente era el presidente de la Cámara, el que distribuía la pelota, digamos, que distribuía la pelota ahí adentro, ¿no? Que daba y ponía, y muchas veces eran los encargados de reclamar los pagos. Digamos, por eso hay funcionarios, hay empresarios y empresarios. Pero qué prolija el club, o sea, quiero decir. Esto, si no aparecía Centeno y sus cuadernos, no nos damos cuenta nunca. No sé si recuerda el número exacto de cuántos empresarios se arrepintieron y reconocieron. No, porque hay empresarios y hay funcionarios. Creo que la totalidad son 31, 32, alguna cosa así de acuerdos de colaboración. Algunos son más importantes, otros son menos relevantes, ¿no? Son imputados colaboradores, lo que nosotros llamamos vulgarmente el arrepentido. Algunos son arrepentidos y otros son imputados que pueden aportar algo.
el algo que pueden aportar tiene que ser algo que sea, digamos, o hacia arriba de la actuación que tuvieron ellos, tiene que aportar algo nuevo. Por eso, hasta la propia ley lo dice, el primero que se arrepiente, los primeros que se arrepienten, por decirlo menos, que colaboren, son los que reciben más beneficios o mejores beneficios. Por eso había tanto interés en ser los primeros, llegar los primeros a poder colaborar. Tengo que invocarla porque es ella la que lo dijo. La expresidenta insistió que hubo arrepentimientos falsos para modificar, beneficiarse con la situación procesal, torturados, para que dijeran eso. No, bueno, es imposible. Además no tendría por qué ni para qué, digamos, en los arrepentimientos el beneficio es del que el que pide ser escuchado para colaborar. Sí, bueno, también eso encierra una crítica al sistema de lo que los brasileños llaman la delación premiada. No estaba en nuestra cultura, esta fue de las primeras causas que tuvieron delaciones premiadas, y es difícil aceptar eso. Obviamente que el que confiesa o que hace un aporte lo hace por algún beneficio para él, no lo hace por nada, y bueno, eso está establecido en la ley. Después de eso la ley tiene una serie de garantías, que hacen lo mismo podría suceder en una declaración donde no hay nadie. Acá hay en la mitad de los acuerdos éramos los fiscales, había secretarios, estaba con sus abogados, hay testigos, o sea, después de eso hay una audiencia con el juez donde el juez lo interroga a la persona y demás hay una sanción penal muy severa para el que hace o una colaboración falsa o miente o aporta datos que no son Sí, que se no son agrava ciertos. mucho la pena. Es un delito que hasta es más grave que por el delito como que fuera, entonces tendría poco sentido. Voy al otro extremo. Se produce la distribución de la obra, la coima, la recaudación, el traslado. Dijimos 3 lugares: Uruguay Juncal, Casa Rosada y Olivos, y traslado a Río Gallegos. ¿Está probado que llegaban directamente a la doctora Cristina Kirchner? Yo no quisiera hablar de responsabilidades particulares, porque no me corresponde, porque se está desarrollando en este momento un juicio donde hay presunción de inocencia y donde cada uno está definiendo sus estrategias y demás, y tampoco voy a hacer yo influir sobre la doctora León. Yo le puedo decir en términos generales, no de responsabilidades individuales. Nosotros hemos podido establecer ese circuito. El dinero llegaba a esos lugares, hay 2 o 3 domicilios, uno en Calafate, uno o dos en Río Gallegos. Después ya se dispersa un poco. Hemos podido determinar que parte de ese dinero también iba a un búnker que tenía Muñoz en el barrio de Cockland, en el barrio de Cockland, donde se le llevaba dinero, también se le llevaba dinero ahí, y donde ahí se decidían algunas compras, porque el dinero había que lavarlo, o había que transportarlo a algún lado, o había que lavarlo. Nosotros tenemos, gracias también a la colaboración de Manzanares, tenemos buena parte de ese circuito probado. ¿Qué dijo, grosso modo, Manzanares, el contador? ¿Cómo trataba de lavar? Que lavar es el dinero negro e ingresarlo al circuito. Manzanares dijo de todo. No tengo no voy a repasar para la próxima el acuerdo con él, pero él era el contador, y él tenía acceso a los quits, a las cuentas de todo el mundo, y él era básicamente el cuenta que él generaba el blanco.
General Blanco, cuando había una cantidad suficiente, por ejemplo, bueno, muchachos, hay $1.000.000, $2.000.000, salían de lo que decían ellos, salían de shopping. Salir de shopping era salir de shopping era ir a comprar inmuebles, lo que fuese, empresas, Sí, activos que le sirvieron. activos que servían para donde ese dinero se pudiese ir diluyendo. En un principio el circuito era todo nacional, salvo algunos rumores nunca corroborados de que parte de ese dinero podía haber ido a Chile por vía terrestre, pero eso no se corroboró. En algún momento aparece un interés de empezar a invertir cosas en Estados Unidos. Eso también fue una mala idea. Eso fue una mala idea porque bueno, la pareja que se ocupaba de eso y de comprar y de tener a su nombre tuvo una desaveniencia, tuvo un tema sentimental en el medio, y ahí hubo una urgencia de deshacer la sociedad, desarmar otras, y saltaron todas las alertas en todas partes. Voy a decir una obviedad. ¿Qué nivel de impunidad sentía que tenían desde el origen de la obra hasta Turcan Caicos o el piso en Central Park? Sí, eso ya tenía que ver con hubo que malvender alguna de esas cosas, y el destino final, digamos, el inicio de lo que se lleva a Estados Unidos, yo creo que andaba arriba de los $70 millones, y lo que llega a Turcan Caicos, Minucia. no minucia, pero 30 y la mitad. Porque hubo que salir a deshacerse. Hubo que salir a deshacerse, hubo estudios en el medio, hubo cada movimiento de este tipo de dinero se lleva un pedazo, digamos. Igual sigo creyendo. Qué convicción de impunidad había, ¿no? Sí, es probable. Muchas veces el funcionario público, que dista ser de los funcionarios públicos que nosotros conocimos, hay una falsa, digamos, sensación de impunidad. El ladrón nunca piensa que lo van a descubrir, si no, no robaría. Y el poder, por decirlo de alguna manera, genera también una sensación de perpetuidad que no es real. Se suele adjetivar diciendo que es la causa más grande de la historia de la corrupción argentina. ¿Es? No lo sé, yo no podría decirlo, no tengo un medidor. Sí es la más grande que yo he tenido, creo que es una de las más importantes, junto con el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Creo que sí, que es una causa muy relevante, muy importante, desde la cantidad de imputados, desde lo que se ha podido descubrir, que sí es inédito que se haya podido encontrar, digamos, en lo que puede ser un menú de pruebas. Los cuadernos son una especie de santo grial, ¿no? Porque ¿quién encuentra eso cuando yo no lo encontré? Yo me tropecé con eso, digamos, Bueno, no es que... León habló de una suerte de bitácora de la corrupción, ¿no? Bueno, eso sí, eso lo instaló, creo que, no sé, algún periodista dijo que era como una bitácora de la corrupción, lo cual es cierto. Yo entiendo que usted no quiera valorar las responsabilidades personales porque está en trámite el juicio, etcétera, etcétera, pero usted pidió el procesamiento que le concedieron y la elevación a juicio con responsabilidades distintas. Sí, hay responsabilidades distintas. En realidad las responsabilidades se van a delimitar en el juicio, porque quizás a veces la calificación sea la misma, pero cuando nosotros evaluemos, cuando los jueces evalúen las responsabilidades, no es lo mismo un empresario periférico que Claro. para poder hacer la obra tenía que poner un diezmo, y otra cosa es
quizás el que le juntaba la cabeza a todos, que recaudaba. La camarita. Exacto. Esa camarita que era el grupito. Y otra cosa es el funcionario, Mm. y otra cosa es el funcionario que, abusando de su cargo, se ocupa de estas cosas, ¿no? Total. Para cerrar este tema, es algo que usted me diga que hay que preguntar algo más. ¿Me permite una pregunta de un lego? Sí, por favor. Cristina no pudo no saber lo que pasaba. Eso es lo que dicen las resoluciones, no solo mis dictámenes, sino las decisiones jurisdiccionales de muchos jueces que han intervenido. Hasta la Corte ha intervenido, han llegado hasta la Corte en muchos de estos planteos. Por supuesto que es, como dice usted, una semiplena prueba. La presunción de inocencia persiste, esto hay que decirlo. No me gusta a mí, yo soy enemigo de flagelar a las personas que están procesadas. Digamos, hay una presunción de inocencia que yo respeto. Tengo obviamente una convicción personal, porque nada de esto habría sucedido. Nada de esto habría sucedido y no estarían en juicio si no fuese porque yo tengo esa convicción, y los jueces también, pero cada uno dirá y establecerá. Creo que la persona que usted menciona no fue la que armó o inventó todo esto, ¿no? Quizás hubo un armado anterior que se continuó. Lo digo yo en términos de lo que se dice políticamente. Néstor armó esta estructura que la doctora Kirchner se encontró y no desactivó. Es lo parecido a lo que se ve en la causa. Igual aprovechó la doctora. Hay unas en la causa, creo que están algunas cuestiones de que cuando muere el expresidente hay como un intervalo donde nadie sabía cómo seguir o qué hacer, hasta que las cosas se acomoden, ¿no? Hay un arrepentido que contó que lo llamaron con un cuaderno arte, otro cuaderno marcado, los artes eran más grandes de nuestra escuela, de nuestra época, y le preguntaron si iba a ser parte o no, alguna cosa así, como estás adentro o estás afuera. ¿Vas a ser parte de la solución o del problema? Exacto, alguna cosa así, y bueno, obviamente el hombre. Lo que pasa que eran, lo que sí yo creo que es verdad, eran personas que respondían desde lo que se puede llamar lealtad o complicidad, que respondían al presidente fallecido, al expresidente que falleció. Digamos, y bueno, eso creo que también, digamos, esa pseudoanarquía que se genera, porque además hay personas que están procesadas sobre estas empresas y demás, que tenían muchísimo poder, quizás por encima de otros funcionarios. En ese momento era, digamos, se generó como una anarquía y algunas disputas, digamos, no había una coordinación no perfecta, porque no fue un crimen perfecto, pero sí funcionaba de una manera mucho más silenciosa y mucho más cuidada y mucho más vertical que lo que pasó después. Hipótesis con el mayor de los respetos, porque es una persona que ha fallecido. Si Néstor viviera, ¿estaría siendo uno de los diputados? Sin ninguna duda. Él armó esta estructura. No creo que haya sido el único. Hay un libro que hay que leer que se llama El origen, que lo escribió Mariana Zubik, donde retrata de una manera casi calcada un sistema que funcionaba de una manera similar en Santa Cruz.
en los años anteriores. Hay otro libro que también conviene leer. Uno de los autores es Diego Cabot y el otro Pancho Olivera, Francisco Olivera, que se llama Hablen con Julio. ¿Cuál Sí. fue el papel de De Vido? Tuvo un papel, todo esto también preservando más allá de que ya tiene una condena firme, preservando el principio de inocencia, pero desde lo que se ha podido identificar, un papel era el mismo poder que el expresidente, parecido o similar, digamos, un manejo muy importante de toda la situación. ¿Hay algo que no le pregunté del tema cuadernos que merece ser dicho? Hay muchísimas cosas, para hablar días y días enteros de las cosas que pasaron y que ocurrieron y ocurrieron en el medio, algunas divertidas, otras no tanto. ¿Qué, por ejemplo, divertido? No, divertido como, digamos, entretenidos o cuestiones curiosas, por ejemplo, y algunas no tanto, yo señalaría como bueno, después todas las adversidades que tuvimos que sufrir en el camino, ¿no? Porque esta investigación se llevó a cabo mientras había adversidades, denuncias, descalificaciones, operaciones de prensa, causas penales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amenazas? De todo tipo, hasta por televisión. Eh, Uno de los recuerdos más gratos, digamos, es la audiencia con Manzanares, ¿no? Digamos, los arrepentidos, que eran del riñón, como Manzanares, digamos, Manzanares, por ejemplo, cuenta cómo se solucionó, cómo fue a decirle al juez que llevaba la investigación de enriquecimiento ilícito, cómo había que hacer la pericia, y demás, está todo relatado, además con detalles que son imposibles de prefabricar o de inventar Quizá esa fue la pata que me faltó, es decir, en una causa en donde los cuadernos terminan siendo una anécdota, aunque son vitales, porque si son una anécdota, pues está el coimeador, el coimeado, el lavador y el juez que no investigó. No, el juez que estaba yo mencionando recién falleció, pero no es Oyer Bonadío. Vida. Bonadío investigó muy bien. Yo tenía muy poca relación con Bonadío, siempre entre jueces y fiscales muchas veces hay fricciones y a veces las fricciones en los juicios a veces se trasladan al terreno personal, otras no. Pero Bonadío era uno de los jueces con los que yo no tenía ni mucho trato ni mucha amistad y terminé apreciándolo muchísimo porque él, sabiendo que se moría, que se estaba muriendo, trabajaba día y noche con esta causa, ¿no? El juzgado de él, el equipo de él y Bonadío hicieron una tarea fenomenal. Salgo un segundo de esta causa, más allá de la carátula. ¿A Nisman lo asesinaron? Sí, está probado. El asesinato de Nisman está probado. Yo lo he dicho desde el primer día, creo que fui uno de los primeros que habló sobre eso, entre otras cosas porque yo había hablado, ahí sufrí también algunas persecuciones. Yo había hablado con él 2 días antes y bueno, fui a dar mi testimonio a la fiscalía y ninguna duda que lo mataron y lo mataron por su trabajo, por lo que estaba haciendo. Esencialmente por esta denuncia que involucraba... Por la investigación que él estaba haciendo, sí. a la que iba a dar cuenta en el Congreso. Él iba a dar cuenta hasta el Congreso, yo hablé con él, estaba exultante, conocía profundamente el tema y profundamente de lo que iba a hablar, más allá del acierto rol, yo sabía que se podía, digamos, podía explicar ampliamente su postura y las cuestiones, no tenía ninguna duda al respecto.
no era un aventurero judicial, digamos, como hay tantos por ahí, eh, y, y bueno, felizmente se confía, digamos, uno en la investigación o en una investigación importante se concentra mucho en el partido y no piensa que lo pueden matar. Y Nisman no pensó que no lo podía matar y no se cuidó. Yo sé que no me va a contestar, invocando su condición de fiscal y el trámite de la causa de Nisman. ¿Quién lo mandó matar? Es difícil porque yo no, el que investiga esto es Eduardo Tayano, que es mi colega, no me voy a meter en la causa, no voy a meter en la causa de él. Yo creo que es un crimen de Estado. ¿Qué significa que fue? Yo creo que hay muchos elementos en la investigación que ya son públicos, que hacen creer, digamos, eh, Luis, yo tengo 46 años casi en la justicia. Nunca vi 50 personas en una escena del crimen. Y menos del homicidio de un fiscal, ¿no? Bueno, nunca vi un homicidio de un fiscal hasta que lo mataron a Nisman, pero... entonces hay un montón de elementos que hacen llevar a una conclusión que es una opinión. Lo mío no es otra cosa que una opinión. Cuando yo... al poco tiempo de ir a declarar a la fiscalía que investigaba en ese tiempo, que yo creo que estuvo orientado para que sea ese el lugar donde se investigaba y no la justicia federal, que era el lugar natural donde se iba a investigar, automáticamente yo fui hostigado por los medios oficialistas. Mi nombre aparecía, yo era fiscal golpista. Se recordará que nosotros hicimos Una marcha. una marcha que vinieron 500.000 personas, nos pintaron toda la ciudad diciendo fiscales golpistas. Recuerda que había un programa de fútbol para todos, creo que se llamaba. El entretiempo era usado para Sí, claro. hostigarnos, a mí, a varios fiscales más. Eso no lo hace un particular. Pero, a ver, fue un crimen de Estado. ¿Impulsados de la máxima cúspide del Estado? No, eso, el nivel de responsabilidad no lo puedo decir. Eso no lo podría decir porque eso lo tiene que decir el fiscal y el juez que investigan la causa. Pero nació de la estructura del Estado. Aparentemente, desde lo que se puede ver, hay muchas cuestiones muy sospechosas que llevan a poder fundar una opinión en ese sentido. ¿La fiscal Fein no quiso, no pudo, no supo investigar? No me gusta hablar de los colegas. Yo creo que, digamos, a ver, yo voy a aclarar para contar, no sabía si podía servir o no, pero para contar lo que yo había vivido, lo que yo había hablado, lo que Alberto me había dicho, quizás sirviera, si no, voy a dar mi información. Al mes o a los 2 meses me vuelven a citar. ¿Qué había hecho la fiscal? Había investigado mi teléfono. ¿A usted? Y había buscado mis contactos. Entonces, descubre, ¿no? Y me pregunta por algunos, todavía funcionaban los Nextel, ¿no? Y me dice, ¿quién es este número? Era de un amigo mío. Le digo, y a partir de eso siguió investigando, pero a partir de eso empecé a sufrir operaciones. La noche que matan a Nisman, yo estaba en Pinamar. Y por una cuestión, digamos, de mis hijos adolescentes, un hijo mío adolescente había tenido un problema con sus compañeros en la puerta de un boliche. Bueno, tuve que, por supuesto, seguir de un asado la tarde, a las 4 o 5 de la mañana, a buscar. Había un chico que era menor, tuve que ir a la comisaría, bueno, esas cosas. En ese interín, yo fui ministro de Seguridad de la provincia, llamé al jefe departamental para decir, mire, estoy yendo a la comisaría, no necesito nada, pero bueno, me quedé hasta las 8 de la mañana. Me armaron toda una cuestión que fue repetida, digamos, hasta
hasta en el documental de ese que sacaron en Netflix, de qué hacía yo hablando con determinadas personas, que pido que me releve de nombrarlas, hablando con determinadas personas a altas horas de la noche, me metían a mí en un, digamos, ahí Tayano descubrió una una de las líneas de investigación es llamadas frenéticas durante la noche y demás, y me metieron a mí y eso era con insistencia, por supuesto. Eso no lo hace un particular que lo mata, No lo un hace un pariente pichi. de un chico que se suicidó. No lo hace un pichi. Digamos, yo tengo son convicciones personales y propias, pero yo las he padecido, ¿no? Cuando hicimos la marcha, estábamos absolutamente solos, 4 o 5 fiscales, pues no teníamos el respaldo de nadie. Nos pintaron toda la ciudad diciendo que éramos fiscales golpistas y nos operaban en los medios, en algunos medios, constantemente, ¿no? O sea, hay cuestiones que yo sé o que yo he pasado que me llevan a mí a poder quizás hablar con, con alguna autoridad. Yo tuve el privilegio de conocer al doctor Raffo, creo que es el tanatólogo falleció, que fue el tanatólogo más importante. Tremendo. Más importante que tuvo la Argentina, un maestro. Yo tuve oportunidad de hablar largamente con él acerca de eso y me explicó por qué no había forma de que fuera un suicidio. ¿Puede reproducirlo? No me acuerdo tanto, eran aspectos técnicos, médicos, no me acuerdo exactamente. Recordemos, Raffo es el que preside aquel equipo de profesionales que la doctora Arroyo Salgado... Claro, que era perito de parte de la doctora Salgado. Presenta cuando se hace la demostración. Tengo amigos tanatólogos brillantes y ellos me explicaron por qué no podían, cosas que ellos las saben rápido, ¿no? Pero no recuerdo exacto los detalles, tendría que ponerme a acordar. Y para encubrir ese homicidio se pervirtió la escena del crimen. Miren, el año que la causa estuvo en el juzgado que no era, o en la fiscalía que no era, se perdió mucho tiempo, ¿no? Fein Palmagini. Y yo reitero, como digamos, ni el cabo más menos instruido de la policía de la provincia más pobre deja pasar a nadie a una escena de crimen de esta naturaleza. Vuelvo. No supo, no quiso. Luis, dejar entrar a la escena del crimen secretario de Seguridad, persona... No, yo no creo que esto haya sido una casualidad, de ninguna manera. Entraron deliberadamente. Yo creo que sí. Es escalofriante porque si para la investigación de un fiscal de la entidad de Nisman pasaba esto, uno imagina que para el resto de los casos puede ser todavía peor. Yo siempre lo digo, es una causa donde nosotros, yo por lo menos, usted empieza a tomar conciencia de que se puede morir o se puede ser ejecutado, usted o uno de sus familiares o sus seres queridos, por una investigación. ¿En la Argentina se hace justicia o se hace lo que se puede? De las dos cosas. Las dos cosas, y a veces otras cosas también, ¿no? Menos santas. Creo que la justicia está mejorando, creo que la calidad de los jueces está también mejorando. Falta mucho trabajo, falta mucho sacrificio y digamos, muchas veces falta coraje también, ¿no? Porque a veces una investigación requiere tomar riesgos grandes. Lo voy a preguntar elípticamente para que no evada. Si alguna vez voy preso en mi domicilio, ¿puedo bailar en el balcón? No nos conocemos mucho, pero después de esta entrevista usted sabrá qué pienso. Que no.
Los psicoanalistas me odian cuando yo digo esta frase, vos me dices, es una torpeza técnica. Yo digo, para que haya un sádico, tiene que haber un masoquista. Como decir, que para que alguien pueda tener, es una barbaridad psicoanalítica. Pero la culpa no es del chancho. Yo no sé cuáles son las circunstancias, tampoco creo que, digamos, no se patea a una persona que está en el suelo. Entonces hay que ser también muy respetuosos de esas circunstancias, ¿no? Porque tampoco una persona que ha ocupado la máxima magistratura puede ir a cualquier parte, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, y hay cuestiones que tienen que manejar quienes manejan estas cosas, que no soy yo. Igual, comparto lo que está diciendo, el artículo 16 sigue vigente y la mayor igualdad ante la ley debería ser aplicada, ¿no? Sí, pero la igualdad ante la ley tiene que ser equitativa. Correcto. Suponga usted que no hablemos ya de los que están detenidos por otras causas, sino si yo voy preso mañana y me mandan a un pabellón común en Marcos Paz o en Ezeiza, estoy muerto en la semana. Digamos, hay que ser equitativos. Y además yo quiero decir otra cosa, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a las instituciones. Esto más allá de bailes o no bailes, que es anecdótico, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con el respeto a las instituciones. Tampoco, digamos, pasemos a martirizar a una persona que está sospechada o condenada por cometer un error. Digamos, no lo creo. Después, digamos, las condiciones en que esa pena se va a cumplir, bueno, depende de los jueces y de cada uno de los jueces, cómo va a ser y hasta donde ellos quizás puedan permitir, digamos, y además también del que está del otro lado, de saber respetar. Me gustó mucho esta conversación. Gracias por venir. Muchas gracias. Hay una pregunta fetiche, no tiene nada que ver con nada de este programa, que es ¿nos morimos y qué pasa? La tengo que hacer. ¿Nos morimos y qué pasa? No pasa nada. Yo soy creyente y yo creo en la vida después de la muerte. Gracias por venir. Gracias por invitarme.